Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuando las piedras hablan, un espacio donde charlamos de arquitectura. En esta ocasión vamos a charlar de una arquitectura que ha hermanado a todos los países hispanoamericanos, ¿sí? Y que generalmente tienen una herencia básicamente virreinal o colonial. Hoy vamos a hablar precisamente de la arquitectura colonial hispanoamericana. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios, proponer temas. En algunas ocasiones generalmente los podemos resolver y en otras pues trataremos de hacerlo. Bien, vamos a iniciar diciendo que la arquitectura colonial hispanoamericana, como un estilo arquitectónico, floreció entre los siglos XVI y XIX, marcado precisamente por la llegada de los colonizadores europeos, principalmente de España y Portugal a América Latina. Este estilo refleja una fusión única entre las influencias arquitectónicas europeas, sus técnicas, sus estilos arquitectónicos y las adaptaciones necesarias que se llevaron a cabo para responder a los materiales, el clima y las tradiciones culturales y religiosas del Nuevo Mundo. A pesar de su diversidad, el estilo arquitectónico colonial conserva características distintivas en cada región, lo que les hace identificarlas. En estas regiones donde se asentó, hacen reconocible y valioso como parte del patrimonio cultural hispanoamericano. La arquitectura colonial se caracteriza por una serie de elementos estructurales y decorativos que reflejan la influencia europea, que se va adaptando al contexto local. Entre todas estas características, podemos determinar como notables, se encuentran el uso de los materiales. Así es, el ladrillo se utilizó en lugar del adobe, las tejas en lugar de la paja para las techumbres, las molduras ornamentales en puertas y ventanas elaboradas y decorativas. Además, se implementó la simetría y el uso de patios interiores como características comunes en muchas edificaciones coloniales, residenciales y públicas. Estos cambios no solo respondieron a la disponibilidad de materiales en la colonia, sino también a la necesidad de construir edificaciones más duraderas y resistentes. La influencia europea en la arquitectura colonial es innegable. Las primeras edificaciones coloniales fueron sencillas y funcionales, pero a medida que las colonias prosperaron y se estabilizaron, se inició la construcción de edificios más elaborados y ornamentados, construidos siguiendo los modelos estructurales, estéticos y constructivos de las grandes ciudades europeas, que con el tiempo se fueron adaptando a las nuevas condiciones del continente americano, dando lugar a un estilo arquitectónico único que se convirtió en parte integral del paisaje urbano y rural de las colonias y que perdura su legado hasta el día de hoy. La arquitectura colonial reflejaba precisamente las jerarquías sociales de la colonia. Las edificaciones más grandes y ornamentadas, como las iglesias, los palacios municipales, las plazas, las residencias y las haciendas, eran símbolos del poder colonial de la corona, de la riqueza y de la imposición cultural de Europa en América Latina, y estaban reservadas para la élite colonial, mientras que las construcciones más sencillas eran destinadas a la población indígena y mestiza. Este contraste es visible en muchas ciudades coloniales de América Latina, donde las diferencias entre las áreas residenciales de la élite
y los barrios populares aún la hacen más evidente. La arquitectura colonial ha dejado una marca profunda en toda América Latina. Por ejemplo, en México, la arquitectura colonial adquirió un carácter propio, con una marcada influencia del barroco español. En lugares como Perú y Bolivia, al mezclarse con las tradiciones indígenas, resultaron un estilo arquitectónico único que combina los elementos europeos y los indígenas, así como también en las zonas tropicales de América Latina, las edificaciones coloniales incorporaron elementos como techos altos y patios interiores para mejorar la ventilación y el confort térmico. Todos hemos visto a lo largo de América Latina calles empedradas y coloridas fachadas de las casas, ¿sí?, que crean una atmósfera que transporta a los visitantes al pasado. En ciudades como La Habana en Cuba, Antigua en Guatemala, Villa de Leyva en Colombia, así como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, son ejemplos notables de lugares donde este estilo arquitectónico ha perdurado a lo largo del tiempo. Si ustedes visitan básicamente la ciudad de Oaxaca, la ciudad de San Miguel de Allende y todas esta serie de ciudades son el retrato espontáneo de esta mistificación de la arquitectura colonial. Por eso la arquitectura colonial es más que un estilo arquitectónico, viene a ser un testimonio de la historia, la cultura y la evolución de América Latina. A través de sus formas, materiales y ornamentación, esta arquitectura nos va contando la historia de la colonización europea y su impacto en el Nuevo Mundo, pero también nos habla de la resistencia y adaptación de las culturas indígenas locales. Por esta razón, la conservación de este patrimonio arquitectónico, que actualmente enfrenta numerosas amenazas y desafíos, así como el crecimiento urbano, la falta de mantenimiento y principalmente la modernización, ¿sí?, es, a pesar de estos desafíos, muy importante, porque hay un interés creciente por preservar y restaurar estos elementos de la arquitectura colonial por parte de los gobiernos, así también como de organizaciones privadas, porque proteger estos edificios, reconociendo su valor histórico y cultural y su restauración, no solo preserva el pasado, sino que también puede ser un elemento básico para impulsar el turismo y revitalizar las comunidades locales. Así que, arquitectos, vamos a interesarnos precisamente en la restauración y conservación de todos estos elementos que están hablando de lo que es nuestra historia hispanoamericana, que de alguna manera se ha conservado en muchos aspectos hasta nuestros días. Gran parte de elementos que se utilizaron en la arquitectura colonial en los años del virreinato se siguen utilizando en arquitecturas de los años 30, de los años 40, incluso de los años actuales. Detalles constructivos como arcos, patios centrales, etc., seguimos siendo partícipes de aquella herencia cultural. Bien, espero que les haya interesado esta plática y nos vemos en el siguiente video, cuando las piedras hablan. Pero antes, no olviden suscribirse, enviar sus comentarios y proponer temas a desarrollar. Nos vemos.